Bien, en el día de hoy vamos a mejorar nuestra conexión a la base de datos. Vamos a crear una función y también vamos a utilizar transacciones. Solamente voy a explicar rápidamente qué es una transacción y para qué sirve. Pero ustedes pueden buscar más información en internet. Pueden buscar en Google qué es una transacción en MySQL. Entonces voy a ir al editor de código y recordemos que la conexión la teníamos en el archivo connect.php. Entonces voy a cortar de momento este código, voy a cortar y vamos a crear una función. Recordemos que ya vimos un video tutorial de cómo se creaba una función. Entonces voy a escribir function y espacio. Ahora vamos a definir un nombre. Le voy a poner de nombre consultar y guión bajo o solamente consultar, y aquí le voy a poner SQL en mayúsculas. Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos, cerramos llaves. Aquí en los paréntesis vamos a pasar solamente un parámetro, vamos a poner query, o sea la consulta que vamos a hacer nosotros a la base de datos. Entonces aquí dentro de esta función voy a pegar el código que ya teníamos. Ahí está. Ahora esto está bien, ya aquí ya tenemos ya todos los parámetros de la conexión, y en caso presente un error en la conexión, pues nos va a mostrar el mensaje que hemos declarado aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir los caracteres que vamos a utilizar en la conexión. Recordemos que la conexión está guardada en la variable MySQLi. Entonces voy a mandar a llamar esa variable MySQLi y voy a mandar a llamar la función set-charset. Ahí está, y abrimos, cerramos paréntesis y aquí va a recibir un valor. Vamos a definirlo entre comillas, vamos a definir UTF-8, que es el conjunto de caracteres que nos va a permitir utilizar comillas y otro tipo de caracteres especiales que se utilizan en el idioma español. Entonces vamos a seguir con nuestra conexión. Ahora vamos a definir o a mandar a llamar la variable MySQLi que contiene la conexión, y vamos a llamar el método autocommit. Sería autocommit. Abrimos, cerramos paréntesis y aquí vamos a definir lo siguiente. Vamos a ponerle false. Aquí estamos desactivando el autocommit. El autocommit es cuando, por ejemplo, cuando yo realizo una conexión a una consulta a la base de datos, pues se guarda directamente, y con autocommit pues en valor false pues no se guarda directamente. Entonces ahorita no se va a guardar directamente, y vamos a decirle a MySQLi, siempre con la variable MySQLi, y vamos a hacer símbolo de flecha. Vamos a decirle que vamos a realizar una transacción con la función, voy a borrar este espacio, con begin-transaction. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y ahí va a recibir un valor. Estos valores están establecidos ya en la documentación de MySQLi. Hay tres distintos, pero ahorita solamente vamos a dejar el que viene por default. Vamos a escribir en mayúsculas MySQLi trans star real only. Entonces aquí ya definimos que vamos a utilizar un tipo de transacción de este tipo que estamos pasando el valor. Ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a realizar una condición con if. Vamos a abrir, cerrar paréntesis. Vamos a utilizar una condicional doble.
Vamos aquí a definir else también. Y aquí vamos a pasar lo siguiente. Vamos a definir una variable. En este caso le vamos a poner consulta. Y consulta va a ser igual. Vamos a mandar a llamar la variable MySQLi que tiene la conexión a la base de datos. Y vamos a mandar a llamar el método query. Que recordemos que query es para hacer una consulta a la base de datos. Entonces vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y aquí en query vamos a pasar el parámetro que estamos recibiendo en la función. Entonces vamos a escribir la variable query. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. En caso la consulta se haga satisfactoriamente, vamos a mandar a llamar siempre la variable MySQLi y vamos a llamar el método commit. Ya voy a explicar para qué sirve este método. Abrimos, cerramos paréntesis, lo dejamos así, punto y coma, y vamos a mostrar un mensaje con echo y le vamos a decir la consulta, o le vamos a poner datos guardados, por ejemplo. Datos guardados, y aquí en si no es verdadero cuando se realiza la consulta, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandar a llamar la variable MySQLi y voy a mandar a llamar el método rollback. Ahí está. Y vamos a mostrar un mensaje con echo que diga error. Datos no guardados. Vamos a finalizar con punto y coma y vamos a hacer un breve repaso del código que acabamos de escribir. Primero hacemos la conexión a la base de datos, después vamos a mandar a llamar el método setCharSet que nos va a permitir especificar el conjunto de caracteres que vamos a utilizar en nuestra conexión. En este caso sería UTF-8. Vamos a desactivar la autoconsigna, o sea que cuando yo hago una consulta con el método query, pues no se guarde directamente. Y le vamos a decir que vamos a iniciar una transacción. Después vamos a hacer una consulta a la base de datos con el método query y la vamos a guardar en una variable llamada consulta. Entonces, si la consulta se realiza satisfactoriamente, pues vamos a mandar a llamar el método commit. El método commit lo que hace es guardar la consulta, o sea, consignar la consulta. O sea que guardamos en la base de datos los datos que hemos enviado. Por eso se utilizan las transacciones. Aquí pues primero desactivamos la autoconsigna. Entonces no se guarda nada en la base de datos. Estamos esperando que la transacción se haga satisfactoriamente. Si se hace satisfactoriamente, pues guardamos los datos con commit. Y si no, pues vamos a revertir la transacción. O sea, no vamos a guardar los datos con rollback. Entonces así se hacen lo que son las transacciones. Y por último vamos a escribir la palabra reservada return, que vamos a retornar. Aquí es return, me he equivocado. Vamos a retornar la variable consulta. Vamos a ponerlo ahí, punto y coma para finalizar. Y aquí vamos a hacer lo siguiente también para que en caso muestre algún error cuando queramos guardar los datos. Voy a poner un if, o sea una condición, abrir y cerrar paréntesis, y aquí vamos a cortar esto, lo voy a pegar y voy a mover este texto adentro del if. Ahí está, dato guardado. Entonces así va a quedar nuestra conexión a la base de datos. Y si no, pues aquí en else voy a mostrar otro mensaje diciendo que también ha ocurrido un error, que no se han podido guardar los datos, porque también a veces puede mostrar un error al hacer el commit, o sea, ya guardar los datos en
en la base de datos. Entonces aquí ya tenemos toda nuestra conexión a la base de datos utilizando transacciones. Entonces vamos a regresar aquí al ejemplo, y para utilizar esta función, recordémoslo que solamente basta con escribir el nombre de la función. Voy a copiarlo y voy a regresar aquí. Voy aquí a pegarlo arriba. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Voy a finalizar con punto y coma y voy a cortar la consulta que tengo aquí, porque la voy a utilizar. Esto ya no nos sirve porque ya lo tiene la conexión, o sea, el archivo que connect.php tiene la conexión y hace las transacciones a la base de datos. Entonces aquí va a recibir un parámetro, o sea, la consulta. Pero primero vamos a guardar, por ejemplo, en una variable, en la variable query, o el nombre que ustedes quieran, pueden ponerle. Vamos a guardar la consulta a la base de datos. Entonces aquí ya la tengo. Voy a poner punto y coma para finalizar. Y aquí voy a cambiar los valores. Por ejemplo, Josué. Aquí va a llevar otro apellido. Pues vamos a ponerle, por ejemplo, Palacio. Y aquí otro tipo de correo electrónico. Voy a poner cualquier cosa. Y aquí la clave, por ejemplo, Josué. Ahí está. Y aquí, pues aquí mandamos a llamar lo que es la función consultar SQL, y recibe un parámetro, o sea, la consulta que vamos a realizar. Y la consulta ya la tenemos almacenada en una variable, entonces solamente vamos a utilizar la consulta. Ahí está. Voy a guardarlo y vamos a ejecutar nuevamente el script. Vamos a recargar y me dice que tengo un error. Al parecer el error está en la constante, dice. Entonces voy a cambiar este valor por otro que está definido en la documentación. Entonces voy a ir a connect.php y voy a cambiarlo aquí. Lo voy a pegar. Ahí está. Entonces sería mysqli-start-with-consistent-snapshot. Entonces con esto tiene que funcionar. Voy a guardar esto. Y vamos a recargar nuevamente nuestro ejemplo. Voy a recargarlo. Ahí está, me dice datos guardados. Entonces voy a ir a la base de datos y voy a recargarlo. Ahí está, como pueden ver, ya está guardando los datos. Entonces ya de esta manera tenemos nuestra conexión ya un poco más eficiente a la hora de hacer las consultas. Entonces solamente vamos a incluir el archivo de conexión que tenemos en el archivo connect.php. Lo vamos a incluir donde queramos hacer consultas a la base de datos. Vamos a guardar en una variable la consulta y vamos a mandar a llamar la función consultar SQL, y en paréntesis vamos a pasar el parámetro query, o sea la consulta que tenemos guardada previamente, y así va a funcionar. Lo podemos utilizar cuantas veces nosotros queramos. Voy a guardarlo, voy a copiar esto, perdón, y voy a ejecutar el query 2. Voy a copiar esto y voy a modificar los valores. Control C y voy a pegar aquí y se va a llamar query 2. Voy a cambiar los valores aquí, por ejemplo va a ser, ponerle 222, y aquí solamente voy a cambiar el nombre. Voy a poner, por ejemplo, 333 solamente para ver que sí ejecuto rápidamente lo que es dos consultas a la base de datos y reutilizando el mismo código que tengo en el archivo connect.php. Voy a guardar y vamos a recargar nuestro ejemplo. Lo recargamos, me dice datos guardados y después me dice datos guardados otra vez. Voy a regresar y voy a examinar. Vamos a examinar la tabla y ahí está, me está guardando los datos que he definido en las dos consultas. Entonces hasta aquí ha llegado este video tutorial donde aprendimos a hacer una conexión más eficiente a la base de datos y utilizando transacciones. Nos vemos en el próximo video.